Primero me presento, mucho gusto, mi nombre es Tatiana Cascante, yo soy la directora de Mercadeo de la Cámara de Industrias. Y bueno, ya ahí estoy viendo varios comentarios, muchas personas que ya nos han acompañado en otras charlas y que qué dicha que tienen esta confianza de compartir con nosotros en la Cámara de Industrias de las diferentes actividades y charlas virtuales que hemos dado. Pero ahora nos pasa algo muy particular. Cuando realizamos estas charlas, nuestro estrés, por decirlo de alguna forma, se concentra en que realmente todos podamos estar conectados, que por ejemplo en mi caso o el de la expositora, de no tenga problemas con la conexión, que usualmente es lo que nosotros decimos, de que la conexión de la expositora no se vaya o que no tenga problemas. Pero ahí yo estoy viendo, digamos, el comentario que está haciendo Aileen que dice que hay mucha tormenta. Y vieras que ahorita tenemos esa situación. La expositora de esta tarde, quien nos va a hablar sobre cómo crear estrategias de sostenibilidad, se llama Lielis Torres. Ella es una experta internacional y ella ahorita está en Nicaragua. Y ahora estuvimos haciendo pruebas, estuvimos hablando, revisamos la presentación y demás. Y exactamente en Nicaragua también hay una gran tormenta eléctrica y se le fue el internet. Entonces, estamos levantando nuevamente bueno, ahí ya la veo, Alielis, estábamos esperando que ella se reincorporara nuevamente, pero son situaciones que usualmente nos pasan y que a cualquiera nos puede pasar y que en este momento pues estábamos tomando las medidas respectivas para que todo saliera bien. Lielis, ya te veo conectada, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Tatiana, un placer estar con ustedes. Pues aquí, bien, solo con una pizca de nervios con esto de la conexión. Es impresionante, no es la primera vez cuando hay reguería que ocurre esto con el sistema de internet. Entonces, bueno, la comprensión un poquito del público. Vamos a ver si logramos compartirles la presentación, además, que eso es como de lo más importante, ¿no? Pero aquí estamos. Ok, no, perfecto. Entonces, si gustas, compartimos Listo. para ir exponiendo un poquitito bueno, del tema primero mío, que es rápido, y luego el tema tuyo, porque como hemos venido platicando en semanas anteriores, hemos creado y desarrollado esta plataforma educativa para la sostenibilidad de pequeñas y grandes empresas. Esto ha sido gracias a el patrocinio y la alianza comercial que tenemos con el Banco Nacional. Desde hace muchos años, el Banco Nacional es un gran socio para la Cámara y nos ha ayudado y nos ha aportado bastante eh, en diferentes proyectos que hemos tenido y que hemos desarrollado. Entonces, ha sido un súper aliado y nos ha generado diferentes alternativas que al final lo que nosotros buscamos es que tanto ustedes como nosotros pues tengamos aprendizajes de primera línea, aprendizajes con expertos que trabajan día a día en estos temas a desarrollarse, que ustedes tengan herramientas que les pueda servir para aplicar en el corto plazo en sus empresas, porque a veces nosotros decimos, bueno, está bien, voy a aprender un tema, o voy a conocer un tema, o voy a actualizarme en algún tema, pero si son a veces terminologías muy avanzadas o cosas que uno dice, no, todavía necesito profundizar más o del todo no lo puedo aplicar, entonces no valdría la pena, ¿verdad? La idea de estas charlas que son relativamente rápidas es que tengan los instrumentos de primera mano para que ustedes puedan aplicarlos en sus organizaciones, que puedan también determinar si realmente su empresa, ya sea producto o servicio que ofrezcan, puedan iniciar qué tan rápido alguna estrategia de sostenibilidad que puedan implementar. Entonces es bastante importante para que ustedes lo puedan revisar. Todas las dudas que ustedes tengan sobre este tema que se vaya desarrollando lo pueden ir haciendo a través de nuestro chat. Yo las voy a estar revisando una vez que termine Lielis Torres de exponer. Vamos a estar revisando cada una de las preguntas y se las vamos a ir haciendo directamente. Y pues, nada más dicho esto, les voy a presentar a la compañera o a la expositora Lielis Torres para que la conozcan un poquito. Ella es consultora internacional, es Tati, proyectista. Sí, señorita. ¿usted ve la presentación? Vamos. Sí la veo, pero es que la estás proyectando desde el celular, ¿verdad? Sí, Porque queda pequeña. Ujú. estamos improvisando. No hay ningún problema. Sí se ve, digamos, se ve pequeña. No sé si tenés el celular vertical o horizontal. A ver, probemos. Lo tengo Vertical. vertical, pero vamos a rotarla.
A porque ver tal qué vez si lo rotas hacemos. se ve un poco mejor. Ah, no, no me va a dejar. Estoy en Canva. Hago las Ah, presentaciones ok, no por sí. PowerPoint, sino en Canva y bueno, Ujú. ay, qué pecado. Yo prometo compartir la presentación para que a todas las personas inscritas y que están ahora con nosotros puedan tener acceso a ella. Cualquier consulta, pues la cámara también puede ponernos en contacto. Ok, no, no hay ningún problema. Igual eso es otro tema importante, digamos, este webinar o esta charla se va a estar grabando y nosotros lo que hacemos es compartir la grabación con todas las personas que se inscribieron, así como la presentación. Entonces, ya cuando tengamos la presentación lista, no hay ningún problema, nosotros se lo podemos compartir con los expositores y ahorita lo importante es tu experiencia en estos temas. Y nada más te continúo presentando, como decía, Ay, es consultora gracias. internacional, proyectista y especialista en responsabilidad social y desarrollo sostenible. Ella, Lielis, tiene vocación hacia la docencia universitaria, orientada profesionalmente en dos áreas que son importantes que ustedes conozcan. Una área que es la parte de facilitación de comercio exterior, que viene siendo todo lo que es mejora continua, reingeniería de procesos, simplificación a través de la innovación, y la otra área que es hacia la creación de iniciativas de desarrollo sostenible, liderazgo de proyectos, siempre buscando esas alianzas estratégicas y espacios de diálogo de empoderamiento social. Ha trabajado con organizaciones de cooperación, bueno, organismos de cooperación internacional, empresas públicas, empresas privadas. Entonces, es una gran experta en el tema que le queremos sacar todo el provecho. Aprovechemos todos los que estamos en la plataforma y como les digo, todas las preguntas que ustedes tengan las van haciendo en el chat, yo las voy a estar viendo y tratemos todos de mantener los micrófonos apagados, eso sí, para escuchar solo a Lielis. Entonces, ahora sí, Lielis, muy buenas tardes, muchísimas gracias, todo suya la presentación. Ah, muy amable. Gracias, Tatiana, por esa presentación. Gracias a la audiencia también, a quienes se conectaron puntualmente. Todavía hay gente preguntándome por fuera que cuál es el enlace, por cierto. Ha habido una buena demanda. Yo inmensamente agradecida por la oportunidad y el voto de confianza que me brinda la Cámara de Industria y el Banco Nacional. Son organizaciones de muchísimo prestigio, de mucha trayectoria, fieles creyentes al desarrollo sostenible. Vamos a empezar por acá hablando un poquito de desarrollo sostenible para contextualizar cómo llegamos a crear una estrategia y en base a qué principios o indicadores podemos definir también hacia dónde podemos dirigir nuestras estrategias. El desarrollo sostenible está también llamado a nivel mundial como la búsqueda de la utilidad tripartita, ya no solo la utilidad económica, sino la utilidad bajo tres pilares a los que están enfocadas la inversión con impacto. Estos tres pilares se refieren al área social, al área económica y al área ambiental, en inglés conocido como People, Profit and Planet. En lo social tenemos este nuevo enfoque en donde tomamos en consideración a nuestras partes interesadas, a nuestros actores claves vinculados al negocio y damos esta esfera de impacto equitativo. Es decir, todos quienes estén involucrados con nuestro giro de negocio van a tener también un efecto multiplicador dentro de su rutina o comercial o de su vida diaria. Luego veremos un poco más sobre el mapeo de actores como parte de la creación o definición de la estrategia de sostenibilidad. Luego, en el pilar económico, nos dirigimos a ese enfoque financiero, es decir, a lograr tener viabilidad, medibilidad, crecimiento y rentabilidad con el negocio. Y luego, en el ambiental o medioambiental, también conocido, tenemos esta compatibilidad de que el negocio sea una actividad que beneficie al ecosistema o, en todo caso, que no dañe lo que ya tenemos como parte de nuestro entorno. Y este es el gran reto, por eso le llamamos utilidad tripartita. Es un nuevo modelo que visiona dimensión interna, es decir, cuál es el impacto que con mi negocio voy a implementar o a generar a lo interno y a lo externo de mi empresa u organización. Este gráfico describe muy bien cuál es el enfoque que queremos llegar. Sí, lo económico, cuando juntamos estas áreas, cuando juntamos lo económico con lo ambiental, entonces tendremos la medición de la viabilidad. Cuando juntamos
esta parte ambiental con la social, entonces tendremos una calidad de vida, o lo que se señala en el gráfico, vivible. Y luego lo social y lo económico nos brindará esta equitatividad del repartimiento de riqueza al que hablábamos al inicio. Y así es como formamos el concepto de desarrollo sostenible. ¿Por qué tenemos este gráfico y por qué apostamos al desarrollo sostenible? Según el informe Brundtland, creado en 1987, liderado por las Naciones Unidas, la idea de tener este concepto de desarrollo sostenible es garantizarnos hoy por hoy las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de la generación futura. Sin embargo, como hemos estado observando, hay una cantidad de escenarios que están ocurriendo hoy por hoy que nos dejan sorprendidos, ¿no? Que nos han tomado y nos han sacado de órbita y nos tienen en una dimensión desconocida, literal. Todos estamos viviendo un cambio trascendental en el mundo, nos ha atacado nuevamente una pandemia y estamos en este escenario en donde cómo conservar hoy por hoy y cómo cubrir nuestras propias necesidades cuando los índices de pobreza extrema en el mundo ante la pandemia están creciendo. Y esto es mucho de lo que nos trae hoy en esta ponencia, porque nos hemos dado cuenta, y nos lo dice por acá, nos lo comenta en una frase inspiracional la secretaria ejecutiva de la CEPAL, y nos dice, estamos ante el descubrimiento de un nuevo modelo de negocio más igualitario, más humano y equitativo, que apueste realmente a disminuir las brechas que hemos construido hasta el día de hoy. El impacto que está creando en el mundo la pandemia nos pone en una situación compleja. Y en este caso nos vemos ante datos hasta el día de ayer del Organismo Mundial de la Salud, de la OMS, con más de 5 millones de personas contagiadas, con más de 343.000 muertes en el mundo, y con sistemas o países, o sea, sistemas gubernamentales sin tener una orientación clara hacia cómo dirigir la política pública. Esto impacta, quiero recalcar acá, según datos del FMI, del Fondo Monetario Internacional, esto impacta en una caída mundial del PIB de un 3%. Sin embargo, en Latinoamérica y el Caribe impacta en un 5.2%. ¿Qué nos dice esto? Que obviamente el PIB a nivel mundial, solo voy a dar un dato, el 2.2% en nuestra región, en Latinoamérica, de nuestro PIB es usado o utilizado o invertido en salud. Imagínense ahorita con esta situación, la complejidad que se está viviendo en torno a esta área. Me deja a mí la duda, porque entonces, dando vuelta, ¿no?, a qué cosas se están realmente dañando hoy por hoy. En primer lugar, las principales afectaciones son los derechos humanos. Es decir, los primeros cinco objetivos de desarrollo sostenible, y en los que tenemos fin de la pobreza, hambre cero, educación de calidad, acceso a equidad de género, es decir, la implementación, o por ejemplo, agua y saneamiento. Es decir, estos son áreas sumamente importantes que están vinculadas a los derechos humanos y que son la principal afectación hoy por hoy ante la situación que vivimos. Luego también vemos cómo ha cambiado toda la estrategia de consumo y el asunto de consumidores, es decir, nuestro comportamiento está cambiando, los estadios de producción están cambiando, las empresas están cambiando sus modelos de negocio, están cambiando también la implementación de las políticas que tenían adecuada, es decir, nos hemos lanzado literalmente a un área digital, un salto cuántico en el mundo digital, porque ahora estamos implementando con mayor apropio y seguridad el home office o el trabajo en casa, lo cual también viene a cambiar la tercera afectación identificada, que son las prácticas laborales, en donde obviamente, sin querer queriendo y sin llamarlo de esta manera, ha cambiado también nuestro modelo de negocio ante la situación de adaptación. Y bien dicen que no es el más exitoso, no es el que más tiene o el que más acumula, sino el que más rápido se adapta a los cambios. En este caso, tengo esta diapositiva, voy a ampliarle un poco para compartirle. Estos son los principales objetivos de desarrollo sostenible más impactados. Hay tres objetivos particularmente, hay tres objetivos particularmente que no están acá, que son
el 14, el 15 y el 16, que están orientados a la vida marítima, a los ecosistemas terrestres. Y no porque yo quisiera sacarlo, sino porque, bueno, en fin, han habido gobiernos ejemplares orientados hacia el logro de países, de instituciones justas que fortalezcan el sistema gubernamental, apostando obviamente a todo un engranaje hoy por hoy que orienta hacia, vamos a ver si me deja, que se orienta hacia eh, un cambio de escenario en donde los países realmente tienen que apostar a disminuir hoy por hoy, como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10, a disminuir las diferencias económicas a nivel mundial, porque habrán muchos más países que estarán, o sea, la brecha va a crecer, habrá muchos más países que exponencialmente se dispararán sus condicionamientos de pobreza extrema, ante lo cual señala esta frase Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CELAC, y dice: estamos ante una encrucijada civilizatoria y el imperativo ético es reconstruir, cambiar el modelo de negocio, el modelo de desarrollo por un modelo con mayor igualdad, con una economía más solidaria. Y de esto tenemos ya rato hablando, ¿no? Alicia está contextualizándonos en un escenario que la humanidad viene viviendo desde hace mucho tiempo, esta humanización de nuestra gestión. Yo lo digo de esta forma porque me encanta, el darle el toque femenino, o sea, a la gestión. No me refiero al toque femenino con género, es decir, los seres humanos en sí, todos, hombres, mujeres, la nueva generación LGTB, tienen una parte femenina y una parte masculina. La parte masculina ha sido la que ha estado hoy, hasta el día de hoy, liderando, y es por eso que tenemos estos conceptos dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre la equidad de género, en donde la mujer y lo femenino toma una prestancia, y esta parte más igualitaria, esto de pensar en un modelo de negocio en donde nos brinde las necesidades y cubra las necesidades actuales y nos proyecte hasta el futuro. Por ende, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y digo nosotros, a quienes estamos con un negocio, a quienes tenemos una plataforma, a quienes tenemos un modelo implementado. Muchos, y debo de reconocerlo, trabajo con pymes, mi pyme, emprendedores, que realmente no han logrado definir un modelo como tal, y quizás este es el momento correcto o el momento justo para que se unan a la ola y entablen modelos socialmente responsables. De eso vamos a hablar ahorita, al momento de diseñar y crear nuestra estrategia de sostenibilidad. ¿Qué es una estrategia? Y lo puse ahí abajito, ¿no? El arte de proyectar y dirigir una serie de acciones encaminada hacia el resultado de un impacto tripartita, al menos la sostenibilidad a la que queremos dirigirnos. Les había posteado en la presentación, acá no lo van a poder, asumo, contemplar claramente, lo van a ver después. La conceptualización que nos da la guía de responsabilidad social, la ISO 26000-2010, y solo quiero parafrasearle un par de puntos que me llaman la atención y que tendríamos que rescatar el día de hoy ante el diseño de nuestra estrategia de sostenibilidad. Uno, el reconocimiento que como negocio tenemos, es decir, del impacto que estamos generando. Impacto me refiero al área ambiental, al área social, es decir, entre nuestros colaboradores, entre nuestro proveedor, entre el entorno que nos rodea, entre la comunidad a la que se beneficia o aledaña a la gestión del negocio, los impactos medioambientales que estamos teniendo, no importa si estos impactos son positivos o negativos. La verdad es que deberíamos de tener la capacidad de identificar en una lluvia de ideas qué impactos están generándose a través de nuestro negocio y verlo también a través de los riesgos que estamos provocando o que estamos afrontando a través de los modelos y de las iniciativas que estamos ejecutando. Sin embargo, aquí hay algo bien interesante y es algo que es rescatable en el momento de crear una estrategia de sostenibilidad, y es el comportamiento ético. Estamos acostumbrados a tomar decisiones que tengan que ver y que estén íntimamente vinculadas al logro del aumento en la utilidad. Y esto nos deja en una situación en donde no siempre la toma de decisiones involucra a ese
ese impacto que estamos generando socialmente o a ese impacto que estamos generando medioambientalmente, sino al efecto financiero que vamos a tener luego de la toma de la decisión. Sin embargo, el comportamiento ético es nuestro mejor amigo en esta jornada y el que nos lleva, obviamente, a que como organización nos comprometamos a generar desarrollo sostenible. Miren qué interesante cómo desde 2010 la ISO previó en este concepto al hablar de desarrollo sostenible que tenía que ir incluida la salud y el bienestar de la sociedad. ¿Cuánto bien nos haría hoy por hoy que las empresas tuvieran modelos donde se tome en cuenta el respeto a los derechos humanos, el desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de sus colaboradores y de los actores clave y obviamente de la comunidad y la sociedad en el entorno? De eso tratamos a continuación. Lo primero que tenemos que hacer al momento de diseñar una estrategia es, uno, tomar conciencia. ¿Por qué tomar conciencia? Es decir, todos quienes estamos conectados acá el día de hoy seguramente ya tenemos una conciencia elevada y estamos vibrando al unísono respecto a las necesidades que se miran en el entorno. Sin embargo, es importante que desde la gobernanza de la institución, y aquí quiero decir a qué nos referimos con gobernanza, según la ISO 26000, nos señala que la gobernanza es aquel sistema por el cual una organización toma e implementa decisiones con el fin de lograr sus objetivos. La gobernanza va más allá aún. La gobernanza tiene que ver con nuestros socios, con nuestra junta directiva, con la alta gerencia, con el perfil de puestos, con nuestros objetivos como organización, pero además la gobernanza es en esta parte estratégica donde se define nuestra identidad corporativa, nuestra identidad empresarial, nuestro modelo de negocio per se, y en este caso viene a generarnos este escenario maravilloso en donde de prima a primera es lo primero para crear una estrategia es tener un diagnóstico situacional. ¿Y qué conlleva el diagnóstico situacional? Visualizar cómo estamos a nivel interno, desde la dimensión interna, así también la dimensión externa. O sea, de cara a nuestros stakeholders. Ya empezó la lluvia por acá. Tenemos como parte de esta cadena del diseño que les voy a presentar hoy, luego de que ya tenemos conciencia que los actores claves principales, la alta gerencia, nuestra junta directiva dice, estamos orientados al cambio, vamos a gestionarlo de la mejor manera y queremos hacerlo a través de un modelo socialmente responsable, surge el diseño de la estrategia de sostenibilidad y empezamos por visualizar qué ocurre, qué problema y qué necesidad existía al momento de la formación de nuestro negocio. Y yo les traje acá un par de preguntas que pueden ayudar a recordar cómo fue o cuál era el objetivo al momento de constituir nuestra empresa. Además del objetivo, qué necesidades sociales de nuestro entorno subsanábamos a través de nuestros productos y nuestros servicios. O qué problema o a qué problemas dábamos solución con nuestra oferta. ¿Qué estábamos subsanando? ¿Qué hacía falta en el mercado? Luego de esto, hoy por hoy, en la actualidad, sumo una cuarta pregunta en la que digo, ¿qué situaciones se han sumado a ese problema y a esa necesidad? ¿Se ha agrandado la necesidad o el problema por el que nosotros iniciamos nuestro negocio? O sea, esas cosas hay que preguntarlas porque una vez definida este enfoque de necesidad, sabremos cuáles pueden ser nuestros impactos deseados. Es decir, cuál es el resultado que esperamos a través de lo que estamos visualizando en nuestro entorno. Luego de esto, lo siguiente es recordar cuál es nuestra identidad corporativa. Y antes de eso, preparé un par de preguntas que les comparto ahora. Es decir, ¿cuál es la naturaleza de tu negocio? ¿Cuál es el mecanismo diferenciador? ¿Cuál es y cómo te visualizan tus clientes? ¿Qué valores definen el negocio? Y en este caso, en este particular, aquí también entran los principios, la misión, la visión, tu eslogan, cómo te reconocen en tu entorno, cuál es o por qué te seleccionan a vos entre la competencia. O sea, ¿qué genera que tenga un valor diferenciador en torno a la mejora de tu competitividad? Luego, como tercer punto, una vez que hemos transcurrido estos primeros escenarios que tienen que ver esencialmente con la definición de tu empresa, tenemos el mapeo de actores. Y en este mapeo de actores, yo quiero rescatar que no solo mapeamos a lo interno del negocio, no solo mapeamos a lo externo del negocio, es decir, mapeamos en torno a niveles.
cuál es nuestro primer nivel de esfera de incidencia o de impacto y cuál es nuestro segundo nivel. Por ende, les preparé estas preguntas y dice, ¿quiénes son tus actores clave? Es decir, socios, juntas directivas, inversionistas, donantes. Sin embargo, también acá tenemos el cliente interno, que son nuestros colaboradores, tenemos el cliente externo, tenemos proveedores, tenemos sistemas e instituciones de gobierno donde necesitamos solicitar permiso, hacer procesos y trámites de inscripciones, entre otros. Y así también vincularnos a la ejecución de la cadena de valor. Cuando nos referimos a cadena de valores, ¿quiénes están en toda la trazabilidad para que tu producto logre llegar a tu consumidor final? Y aquí empezamos a hablar del cuarto punto, la teoría del cambio. La teoría del cambio es una nueva modalidad. La teoría del cambio está vinculada a los resultados que vamos a apostar tener. Y en este particular les señalo este breve concepto en donde para poder definir tu teoría del cambio, tienes que lograr visualizar cuál es el impacto social que querés, o social, ambiental, al que querés apostar. Una vez has logrado identificar ese impacto en tu entorno, ya podrás definir y tomar decisiones sobre las acciones específicas a implementar. En la teoría del cambio, esto es muy lindo porque nos da un modelo a seguir, en donde tenemos inputs, donde vemos cuáles son las necesidades, los problemas, las situaciones actuales, los retos, y luego tenemos output, es decir, de qué manera nuestras acciones van a generar un impacto, van a contribuir a lo interno y a lo externo, es decir, a lo interno de la organización y a lo externo de la organización. Luego, se nos plantean escenarios vinculantes, es decir, cuál es la legislación que tenemos que aplicar, cuáles van a ser nuestros resultados esperados y por último, cuál es el impacto que estamos generando. Y en torno al impacto es súper lindo porque en la teoría del cambio, esta fue creada para tener un impacto en los objetivos de desarrollo sostenible y que no importase el tamaño que tuviese tu organización, siempre ibas a tener la posibilidad de generar un impacto dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, unificando tu modelo de negocio a través de tu gestión, no importase fuese pequeña, mediana, grande, una corporación transnacional, entre otras. Incluso aquí podríamos agregar que los organismos de sociedad civil ya también están teniendo indicadores de medición y que el área de emprendimientos también está teniendo indicadores adecuados a su gestión. Luego de haber transcurrido todo este escenario, llegamos al proceso de planificación, desde donde surge en realidad el primer informe o propuesta inicial que tendrá el siguiente contenido. En primer lugar, obviamente, esto es como una matriz, ¿no? Va introducción, objetivo, justificación, resumen ejecutivo. Sin embargo, de los puntos especiales que hay que tomar y que hay que recordar y no olvidar son los resultados esperados, que usualmente surgen definidos de la teoría del cambio. Luego, las actividades a ejecutar. Es decir, ¿qué es lo que yo voy a hacer para poder gestionar mi negocio de una mejor manera? Recordemos en esta parte de la actividad a ejecutar mi identidad corporativa. Y lo digo porque estamos acostumbrados a ver estrategias o proyectos de responsabilidad social que no están ligados a la naturaleza de mi negocio o que no están identificados con mi realidad como empresa. Sí, les doy un ejemplo. Una institución bancaria, por ejemplo, tiene todo un perfil de impacto, riesgo, gestión, y a través de sus servicios genera un impacto positivo porque es el acceso a créditos, genera crecimiento en nuestras empresas, entre otros. Sin embargo, hay una parte negativa que no siempre depende de la institución bancaria, que en muchas ocasiones tiene que ver con un impacto colateral en donde los usuarios no sabemos manejar nuestra vida financiera. Y entonces viene el banco, evalúa cuál es el riesgo que tiene y dice, bueno, yo voy a crear un programa de capacitación y me voy a aliar con la Cámara de Industria para gestionar actividades de impacto que tienen que ver con la naturaleza real de mi negocio. En este caso, el día de hoy estamos hablando de sostenibilidad porque es parte de la estrategia y de la estructura por la que se ha formado esta institución. Sin embargo, en otras ocasiones el banco podría hablar también de educación financiera,
de manejo de crédito, de acceso a finanzas, de la creación de fondos verdes, entre otros, ¿no? Siempre y cuando la actividad a ejecutar esté ligada a la esencia del negocio. Esa es la clave. Luego, dentro del proceso de planificación, tenemos que visualizar los presupuestos estimados, y a esto quiero que aquí comiencen a pensar en modo proyecto. Es decir, dentro del bagaje que tengo como experiencia, me doy cuenta que para poder diseñar una estrategia tenés que tener también este componente genial de proyectista, ¿no? Visualizar en el tiempo cuánto necesito en recursos, cuáles van a ser mis aliados técnicos y mis aliados humanos, cuál va a ser esos indicadores de cumplimiento y esos retos a los que yo quiero llegar a lograr y cumplir. Y en este también trazar una línea de tiempo que van a ser en el diagnóstico inicial, que me va a permitir tener una hoja base para plantear mi hoja de ruta a futuro, que es parte de mi proceso de planificación. Y luego también contemplar la parte del monitoreo y seguimiento, puesto que es lo único que nos da, obviamente, el éxito para el logro de los objetivos iniciales, que es el planteamiento de la estrategia. Una vez tenemos todos estos 6 pasos, donde desde cero, de la raíz, tenemos que salir con conciencia hasta llegar a la estrategia de sostenibilidad, y teniendo la estrategia de sostenibilidad lista, es decir, el documento, el informativo, tenemos que ir nuevamente a la alta gerencia a presentar, en primer lugar, el documento creado con el proceso de planificación, en donde vamos a lograr tener la aprobación de la alta gerencia o su feedback o retroalimentación. Y una vez con esta retroalimentación, nosotros ya podemos tener un documento oficial que se va a convertir en la Biblia de la estrategia de sostenibilidad. Es decir, ya no tomaremos más decisiones a la ligera, ya no tomaremos más decisiones inciertas, o ya no tomaremos más decisiones sin medir el riesgo que puedo tener o el riesgo que puedo generar con, o el impacto que puedo generar positivo o negativo con las decisiones que vaya a tomar. Una vez aprobada por la alta gerencia esta estrategia de sostenibilidad, vamos a entrar al proceso de ejecución. Y este proceso, en dependencia de lo que hayamos decidido en su momento, tiene todo un escenario también y un montón de actividades per se. Sí, hay un involucramiento de área, hay una etapa de sensibilización, que en esta ocasión, se las digo así, no la puse en ningún gráfico, pero es real. Y aquí es cuando yo, de manera personal, he evocado todo mi conocimiento a entrar a ese aspecto de crear y de despertar a la gente de cambio, a que hayan personas dentro de las organizaciones que por medio y que ante la gestión del cambio asuman el liderazgo, porque de lo contrario tendremos una estrategia de sostenibilidad muy linda, muy clara, sencilla de implementar, que va a abordar además una cantidad de escenarios, sin embargo, está aprobada y no se puede implementar. O sea, la ejecución no tiene una cabeza, no tiene un líder. Y esto también hay que definirlo. Cuando hablábamos de los recursos técnicos y los recursos humanos, nos referíamos a esto. ¿Quiénes van a ser? ¿Cómo logramos identificar a esos líderes natos que quieren asumir ese compromiso maravilloso al posicionarse como generadores de cambio, como agentes de cambio, como líderes sostenibles? Y esto es lo que me ha llevado a mí a implementar toda una estrategia en torno a gestión del cambio, pero desde el individuo, y a tomar desde la esfera global de todo lo que hemos tenido a la mano, es decir, Global Reporting Initiative, ISO 26000, la Declaración de los Derechos Universales y los Derechos Humanos, es decir, todas estas herramientas que tenemos y que se han creado para nosotros, el Pacto Global de Naciones Unidas, los mismos ARCEL, o sea, todas las RS que nos acompañan en la región, que han creado la medición de indicadores a nivel diagnóstico. Sí, todas estas son herramientas que se han venido generando y que he creado para aplicar desde el individuo para poder lograr esa sensibilización. Luego que ya tenemos eso logrado, pasamos al tercer punto, ¿no? Empezamos el proceso de ejecución, tenemos estos líderes que están llevando la batuta, usualmente son áreas gerenciales, sin embargo, hay empresas pyme en donde los líderes son esas personas que tienen ese encanto, esa genuinidad, ese ser auténtico para gestionar el cambio en su entorno, o sea, para liderar e influir como líder de opinión en sus colaboradores. En el tercer escenario tenemos el monitoreo continuo. Si cuando trazamos la planificación y teníamos un cronograma de actividades, tenemos que tener un escenario claro a nivel de monitoreo, ir haciendo un
chequeo cotidiano, semanal de avances. Y ahora, o sea, lo vemos y es un poco quizá dinamizado porque la tecnología nos ha venido en este salto cuántico a abrir la mente y a hacernos sentir que no necesitamos estar en una oficina todos juntos para poder dar ese monitoreo. Y nos habremos ahorrado tiempo, energía, entre otros, para dar ese seguimiento vital al momento de implementar una estrategia. El punto 4 que he detallado para ustedes es la evaluación trimestral. A ver, que yo pude haber dicho bimensual, pero me parece que si queremos llegar a ese punto cumbre de logro, de éxito, sí tenemos que apostar a algo un poquito más a mediano plazo, no tan corto, placista. Y es que cuando vamos a implementar una estrategia hay mucho de ensayo y error. Sí, los líderes pueden estar motivados y pueden no conocer los conceptos. La organización puede estar gestionando muy bien la iniciativa y puede realmente tener grandes expectativas y tendremos en ese momento también que adecuarlas al nivel de lo que estamos viviendo. Es decir, cualquier tipo de estrategia de sostenibilidad que queramos implementar hoy por hoy tiene que tomar en consideración las circunstancias de pandemia que vivimos en el mundo. Ya de ahí, la evaluación tiene que tener un mecanismo de riesgo que tenemos nosotros que buscar cómo gestionar. Se ha incrementado, por ejemplo, y lo vivo de manera personal, la búsqueda de la gestión, o sea, de consultorías para gestión del cambio o de consultorías que aboquen al coaching de equipos y que te gestionen o te brinden un escenario motivacional para los colaboradores que están haciendo home office. ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados a eso, porque esto nos vino a tomar por sorpresa, porque esto cambió nuestro escenario, porque nos hizo cambiar el modelo de negocio y adaptarnos rápidamente. Entonces nos tenemos que dar cuenta también que en el proceso de evaluación tiene que haber cierta flexibilidad de quienes estemos liderando estos escenarios y contemplar también dentro de los riesgos operacionales estas circunstancias. Y por último, que no menos importante, es tomar en consideración que una vez tenemos la primera evaluación trimestral, podemos empezar a comunicar. Y la comunicación tiene que ser un elemento crucial en toda la cadena de la estrategia, porque difícilmente vamos a poder crear estrategias de sostenibilidad si los colaboradores no están informados. Difícilmente una junta directiva va a tener fortaleza o una empresa familiar desde su gobierno corporativo va a lograr subsistir si la toma de decisiones no es informada. Y aquí empieza una cantidad de cosas, de escenarios de riesgo operativos que podríamos subsanar a través de la comunicación, o mejor dicho, de la comunicación asertiva. No es aquella comunicación amarillista ni roja, no es aquella comunicación de alerta, es aquella comunicación que nos brinda herramientas, técnicas, escenarios, métodos, para que nosotros podamos gestionar el cambio de una mejor manera y que la estrategia de sostenibilidad venga a ser una aliada para nuestros colaboradores y nuestros actores clave, no que se convierta en una carga laboral y entonces se aumente la fatiga del colaborador al momento de tener que implementarla o llevarla al día a día. Y una vez dicho esto, quisiera hacerles una pregunta reflexiva y abriría incluso luego a preguntas y respuestas. Consultarles a como lo pregunta en sus conferencias Pilar Sordo, chilena, psicóloga, nos dice, si el mundo fuese como yo, ¿cómo sería? Y si todos pudiéramos responder esta pregunta, probablemente nuestra estrategia de sostenibilidad tendría mucho de esa esencia humana que nos acompaña y de esa forma de pensar con la que vemos el mundo, nuestra gestión, nuestro día a día, la administración de nuestro hogar, la gestión de nuestro negocio. Es decir, si el mundo fuese como yo, ¿cómo sería? Si les parece, podemos abrir ahorita a sesión de preguntas y respuestas respecto a la creación de la estrategia de sostenibilidad. Excelente, muchas gracias, Lielis, por esta charla. Y efectivamente, bueno, vamos a ver, yo voy a ir revisando las preguntas que están en el chat y te las voy a ir haciendo. Por acá Gracias, tengo una. Tatiana. Qué Dice, genial, mira, cumplimos tiempo dentro de todo. sí, 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 no. Está tranquila, ahí se escuchaba perfectamente que estás metida en una gran tormenta. Increíble, impresionante. Bueno, pero hemos Resistamos. sobrevivido. No, no, eso es bueno y lo importante de esto es que, digamos, todas las alternativas que hiciste igual para poder estar presente y para poder dar la charla, digamos, que era lo que nos tenía más preocupados, pero todo salió bien. Voy con la Aquí primera estamos. pregunta. Por Exacto, favor. dice,
¿Cómo desarrollar trabajos con condiciones más igualitarias si la situación actualmente por el COVID está desarrollando una gran brecha económica entre las clases sociales? Uf, qué pregunta. A ver, que podríamos hacer una tesina de esa pregunta. Yo pensaría que el elemento fundamental para poder disminuir las brechas sociales es apostar a los derechos humanos. Como vimos y como les mostré, uno de los objetivos de desarrollo sostenible más afectados es los primeros 5 objetivos, es decir, hasta llegar desde el fin de la pobreza hasta el logro de la equidad de género. Y en medio de eso está el hambre cero, está el acceso a la calidad de vida y el soporte, pero hay algo más aquí, y es que eh, tenemos en medio de esos 5 primeros objetivos a la educación de calidad. Y mientras no apostemos a este escenario de derechos humanos inclusivo, eh, eh, mucho más plausible, es decir, mucho más holístico, mucho más integral, difícilmente vamos a lograr disminuir la brecha. Si tenemos sistemas en donde los derechos humanos no son una prioridad, y se los digo, los veo usualmente en las empresas con las que trabajo, eh, cuando llego hay un vacío, no solo, no por comportamiento ético, porque tienen los canales de comunicación, tienen el código de ética, sino que no esté ese componente humano, no está el componente en donde nos preocupamos porque todos nuestros colaboradores estén claros de cuáles son sus derechos universales. O sea, son 30 derechos reconocidos por Naciones Unidas en 1948. Y si yo preguntara cuántas personas de la audiencia con honestidad podrían decirlo, he leído, los conozco, me encantaría, porque eso me daría mucha más estadística hoy por hoy para poder seguir compartiendo en otras conferencias. Pero pensaría que ese es nuestro principal elemento, es decir, conocer cuáles son nuestros derechos humanos, generar modelos de negocio en donde apostemos a proteger, a garantizar y a promover estos derechos humanos. De esa manera buscaríamos también tener negocios mucho más inclusivos, mucho más, con una gestión mucho más amplia, con un modelo socialmente responsable. O sea, pensaría que esa sería la clave. Y ustedes pueden sorprenderse y pueden estar cuestionándose, ¿cómo mi negocio va a ser socialmente responsable si no logro ni llegar a pagar la nómina mensual? Y les aseguro que si ustedes pensaran desde empáticamente y desde otras perspectivas, lograrían diversificar el negocio. Recuerdan que hablamos al crear la estrategia de sostenibilidad de la identidad corporativa, y les hacía una pregunta: ¿cuál es el mecanismo que nos diferencia? O sea, ¿cuál es el marco diferenciador? O sea, ¿cómo estamos nosotros gestionando? Y yo les digo, yo conozco empresas informáticas, conozco empresas de salud, conozco empresas alimenticias, conozco, o sea, una cantidad de negocios que se están diversificando hoy por hoy y que están sacando nuevas propuestas. Y es que es importante decir que hay 2 componentes, la innovación y el liderazgo. No se suelen ver como escenario importante, y yo aquí tengo que decir y agregar también, porque es un compromiso personal, la inteligencia emocional. Creo que si esos 3 componentes no hubieran estado presentes el día de hoy con nosotros, innovación, liderazgo e inteligencia emocional, no hubiéramos logrado estar hasta aquí y no hubiéramos logrado compartir este contenido. O sea, nos retamos todos los días, salimos de nuestra zona de confort todos los días, y esta situación en particular nos ha puesto en esa zona. Entonces yo los invitaría a pensar, número 1, en qué derecho humano estoy promoviendo desde mi modelo de negocio, o cuál quiero promover ahora. Tomar en consideración cuáles son las necesidades que se han creado con todos los cambios que se ha vivido desde la pandemia, y considerar estos 3 elementos vitales: innovación, liderazgo y liderazgo y la gestión del cambio para lograr los objetivos, la inteligencia emocional para la gestión del cambio. Ok, perfecto. La siguiente pregunta que tengo por acá dice, ¿las actividades a ejecutar en el proceso de planificación no deben ser una extra, sino más bien visualizar qué acciones puedo ejecutar o qué ya ejecuto y puedo empezar a medir para acercarme a los resultados esperados? Ay, me encanta. Cuando me plantearon, cuando me hicieron la invitación para estar con ustedes hoy, yo lo primero que pregunté fue, ¿cuál va a ser nuestra audiencia? ¿Quién va a ser nuestro público? Porque si eran empresas que ya contaban con una estrategia de responsabilidad social o una estrategia de sostenibilidad con el modelo socialmente responsable,
pues iba a tener un enfoque diferente. Sin embargo, creo que incluso las empresas que ya tienen un modelo de negocio o que ya están aplicando estrategias, están viéndose en la necesidad de vivir un cambio. Entonces, en el caso de esta afirmación, estoy 100% de acuerdo con la persona que hace esta pregunta, esta intervención, porque en realidad es que hay que adaptarse, hay que evaluar y comenzar a darle valor a lo que ya estamos haciendo. Yo me topo en muchas ocasiones en conferencias donde pregunto cosas, por ejemplo, como si se implementa dentro de su organización una estrategia de ética profesional, o sea, si hay un enfoque ético, o si están actuando a través de tecnología, capacitación o entrenamiento, o facilitación de herramientas hacia la comunidad, o si tienen un acercamiento activo en su entorno comunitario, o si cuentan con mecanismos de medición de cumplimiento para evaluar vinculaciones legales, es decir, qué tanto estoy a la mano de la ley y qué tanto estoy tomando en consideración la legislación internacional y la nacional. Y la gente me dice, sí, 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 eso se hace así, eso se hace allá. Y entonces yo al final les digo, al inicio hago la pregunta, ¿quiénes están aplicando responsabilidad social en sus negocios? ¿O quiénes están implementando estrategias de sostenibilidad? Y todo el mundo queda, o la mayoría, usualmente con la mano hacia abajo, ¿no? Cuando hago estas preguntas y comienzan a decir, sí, 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 en mi empresa sí, eso es responsabilidad social. O sea, eso es crear o tener elementos que pueden contribuir a la creación de esta estrategia de sostenibilidad. Así que les invitaría a tomar en cuenta lo que ya están implementando, a medir qué efecto está teniendo lo que estoy implementando y cómo puedo generar un impacto mayor de manera positiva hacia mi entorno. Gracias, Lielis. Claro, Otra de las Tatiana. consultas que tengo acá que me dice Joana, ¿qué temas van en la evaluación? Ay, Joana, bueno, ¿qué temas van dentro de la evaluación? Mira, la evaluación es un proceso que se debe de llevar de manera secuencial. O sea, yo lo proponía como una evaluación trimestral, o sea, cada 3 meses, porque me parece que hay que darle también el chance de que la implementación de la estrategia fluya y no ser un obstáculo al momento de estar evaluando o monitoreando. ¿Qué elementos debería llevar? Uno, deberíamos de tener, o sea, varias herramientas a considerar. Podemos hacerlo metodológicamente a través de entrevistas con las líderes que están generando la implementación. Dos, visualizar el plan que tenemos elaborado y el cronograma de actuación, qué cosas habremos terminado o en qué nivel porcentual habremos avanzado respecto a los indicadores que nos planteamos. Recuerda que les decía al inicio, es importante que tengamos visualizados los resultados esperados, porque son esos resultados los que nos van a dar la luz de hacia dónde queremos llegar y las acciones que debemos de tomar paso a paso para llegar a ese resultado. Entonces, dentro de la evaluación tenemos que visualizar también cuáles son nuestros indicadores, cuáles son los porcentajes de cumplimiento en el transcurso de 1 año o 2 años. Y eso creo que no lo mencioné. O sea, cualquier estrategia de sostenibilidad a implementar tendrá una medición a corto, a mediano y a largo plazo. No podemos abordarlo todo. Es decir, la institución puede presentar serios problemas dentro de nuestra gobernanza y hay que hacer cambios inmediatos. Eso pasa muchísimo en las empresas familiares. Cuando hay cambios y hay una incidencia directa al negocio, lo primero que se toca es la gobernanza de la institución o de la organización o de la empresa. En este caso, nosotros también tenemos que elegir cuáles son el punteo especial. Por ejemplo, nos sirve mucho de eje de acción para definir nuestra estrategia, tomar en consideración las materias fundamentales que nos plantea la ISO 26000. ¿Cuáles son estas? Gobernanza de la organización, derechos humanos, prácticas justas de operación, prácticas laborales, medio ambiente. Y aquí quiero hacer un énfasis porque muchas de las personas que me enviaban comentarios cuando les compartía la invitación para estar hoy y crear esta estrategia de sostenibilidad en conjunto, me decían, bueno, entonces vas a hablar de medio ambiente. Y en parte tenían razón, porque una estrategia de sostenibilidad tiene que incluir un aspecto medioambiental, no solo dentro de su eje de acción de los 3 pilares, o sea, económico, social, medioambiental, sino también dentro del enfoque que vamos a apostar a construir a través de esa estrategia. Es decir,
¿cuál va a ser nuestro marco referencial? Recuerda que le decía que las tres grandes áreas que están siendo afectadas hoy por hoy son los derechos humanos, las prácticas laborales y el asunto de consumidores. Pues esos pueden ser tres principales aspectos a tomar en consideración al momento de generar nuestra estrategia. Pero claro, tiene que ver mucho y tomar mucho en cuenta la naturaleza del negocio. En dependencia del enfoque del negocio, visualizaremos el impacto positivo y negativo e identificaremos cuáles van a ser las materias fundamentales con las que vamos a trabajar. Quizás si ustedes tienen un negocio de maquila, haya un alto impacto en el entorno y podamos considerar también que una de las materias fundamentales a liderar en esta estrategia en los primeros años deba de ser la práctica activa y el desarrollo de la comunidad. Por darle un ejemplo, pues podría seguir ejemplificando en dependencia de las áreas, pero en sí pensaría que ese podría ser cierto aspecto a tomar en cuenta al momento de pensar en la evaluación. Ok, nos siguen entrando más consultas. Súper bien. Aquí hay una que nos está haciendo Francisco que dice, ¿de qué forma incidir en el actuar de los gobiernos y grandes corporaciones para mejorar la respuesta ante la pandemia, además de mejorar el cumplimiento de los derechos humanos? Gracias, Francisco, por esa consulta, me encanta. Hay algo que cuando logramos visualizar y entender el concepto de la sostenibilidad, nos brinda una gran herramienta para responderte. Y es que parte de nuestra gestión sostenible y del apostar hacia un futuro más cierto es el que nuestras acciones desde la empresa privada o desde los sectores no gubernamentales incidan directamente en las políticas públicas. Y hoy por hoy eso está un poco varado por la situación que vivimos. Sin embargo, parte de la gobernanza de la organización a la que nos refiramos, empresas, pyme, emprendimiento, empresa familiar, cualquiera la naturaleza que sea, tiene que tomar en consideración dentro de su gobernanza cuál va a ser la incidencia pública, político-pública que quiere generar. Y no siempre nos preguntamos esto porque no siempre queremos asumir el compromiso y la responsabilidad que conlleva el definir que queremos incidir o cómo queremos incidir. Sin embargo, yo he visto, por ejemplo, cómo hay asociaciones a nivel centroamericana, por ejemplo, organismos a nivel latinoamericano que están incidiendo directamente en la política pública. Hasta hace un año atrás yo no conocía una organización que liderara o representara a nivel de la región a los emprendimientos. Y hoy por hoy existe la Asociación de Emprendedores de Centroamérica. Y está liderada por colegas a los que conozco que han tenido una fiel adaptación a un nuevo sistema de negocio, donde están tomando la responsabilidad desde sus escenarios, o sea, también son emprendedores, también son empresarios, para crear leyes adecuadas al sector cuando ha sido un sector un poco desprotegido, pero que genera más del 85% del ingreso y del el PIB nacional en nuestros países, al menos a nivel regional, a nivel centroamericano. Ok, seguimos con las consultas. Aquí, Mario, vamos a ver si entiendo bien la pregunta, porque dice, ¿el gran confinamiento no tiene paralelo y contraerá las economías desarrolladas y las emergentes este año? ¿En ese grupo América Latina y Caribe sufrirán? Sí, muchísimo. No solo sufrirán con una visión de futuro, estamos sufriendo ya las consecuencias. O sea, el Fondo Monetario Internacional ya dispuso en su estadística que hay un impacto real y que el PIB va a decrecer en un 3% para Latinoamérica y el Caribe. O sea, eso es un impacto gigante. O sea, ¿y eso qué significa? O sea, porque es que cuando hablamos de este tipo de estadísticas nos queda esa duda, ¿no? ¿Qué significa que genere un impacto en el Producto Interno Bruto? Bueno, que habrá menos plata para invertir en salud, que habrá menos dinero para pensar en infraestructura o en acceso a zonas rurales o de desarrollo rural, o que habrá menos proyectos de desarrollo, o sea que dependeremos un poco más de la cooperación internacional, que vendrán a surgir proyectos hoy por hoy que estimulen la tecnología para que la zona más afectada, o sea, donde hay menos acceso a tecnología, logre tener sistemas, conexión al Internet, acceso a la tecnología para poder llevar a todos esos alumnos en temas de educación a un aula virtual. O sea, el impacto de crecimiento es tan,
a nivel mundial que se señala que hay un 5.2% de decrecimiento económico. O sea, eso significa, siguiendo dándoles un poco de datos, que la ola del desempleo va a aumentar y que eso va a generar una crisis económica a la que tenemos que enfrentar. Lo que pasa es que aquí viene la pregunta vital, ¿no? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿qué vamos a apostar? ¿A dañar nuestro sistema económico o a proteger el bienestar de la población? Y esta era una de las principales disyuntivas que ocurrían al momento de la toma de decisiones. O sea, vamos a cerrar los negocios, vamos a reducir nuestras horas, vamos a generar medidas extremas, vamos a rotar los turnos, vamos a reducir las jornadas y vamos a fragmentarlas. Es decir, hay una cantidad de preguntas respecto a esta afirmación y a esta consulta, a este interrogante, ¿no? ¿Vamos a vernos realmente afectados? Sí, 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 por supuesto, indudablemente ya nos estamos viendo afectados. Ok. Pero de eso, perdón Tatiana, que interrumpa, pero de eso se trata el que nosotros a través de nuestros modelos de negocio estemos listos para ser mucho más inclusivos, mucho más humanos, socialmente responsables y tengamos esta visión en donde, sabiendo que hay un impacto económico, social e incluso medioambiental, porque se ha descuidado todo lo de ese 13 que va vinculado al cambio climático, a la acción por el cambio, es decir, va a seguir teniendo una connotación. Sin embargo, si nosotros como desde nuestra esfera, desde nuestros negocios, estamos realmente preparados, vamos a poder afrontar estos cambios que el mundo nos está presentando. Listo. Siguiente consulta. Una estrategia inicia con la consulta a partes interesadas, iniciando por la materialidad interna. ¿Esos indicadores nacen de los temas materiales con que se arrancan o con los temas pertinentes? Pues me gustaría saber a qué se refiere con temas pertinentes, pero en realidad es que sí. O sea, el tema de la materialización es la medición de todo aquello que estamos generando, que ya hacemos al día de hoy. O sea, cómo estamos incidiendo con nuestras acciones hoy por hoy. Cuando planteamos la toma de indicadores, los indicadores, créanme que no es el primer escenario al que hay que apostar al momento de crear estrategias. El primer escenario es la conciencia. O sea, si nuestra alta gerencia, si nuestros tomadores de decisión, si nuestras juntas directivas, si nuestros gerentes siguen pensando que llevar modelos socialmente responsables a las organizaciones es crear proyectos filantrópicos o proyectos donde donamos dinero para ciertas causas sociales que no están ligadas a nuestro enfoque, o si siguen pensando que es la siembra de árboles en los bulevares sin medir ningún impacto de incidencia dentro de el consumo de energía eléctrica u otros servicios vitales para una organización, y elegir versus eso, el impacto negativo que estamos generando en el ecosistema, o sea, seguiremos hablando en el aire. O sea, no estaremos hablando realmente de sostenibilidad. Y este es el cambio de visión y este es el cambio que tenemos que tener en el mindset, en el cassette mental que nos hemos creado. Es un poco también dentro de la inteligencia emocional de la reprogramación, cambiar el escenario donde venimos, porque no podemos seguir viendo el mundo desde el escenario donde estábamos. No va a haber una nueva normalidad, realmente estamos entrando a un proceso de cambio de paradigmas radicales. Y el momento de crear esta estrategia, por eso empecé diciendo, hay que tomar conciencia y definir cuáles son los impactos que estamos generando en nuestro entorno. Una vez definidos los impactos, podremos saber cuáles van a ser las acciones que podemos implementar. Y una vez con las acciones a implementar, podremos medir o podemos sacar los KPIs, o sea, para poder identificar cómo vamos a medir el efecto del impacto que vamos a tener. Por eso les planteaba ahí el método de la teoría del cambio, que nos lleva en una etapa secuencial hasta llegar a identificar qué impacto dentro de los objetivos de desarrollo sostenible estamos produciendo. Los indicadores son muy buenos, son muy valiosos, porque lo que no se mide es como no existe. Esta es la frase célebre de los especialistas en sostenibilidad, pero no empezamos por ahí. Pongámosle mente y démosle vuelta. O sea, ¿cuánto tiempo llevamos haciendo las cosas igual? Y vuelvo a la pregunta, si el mundo fuese como yo, ¿cómo sería? ¿Será que el mundo se está comportando como nosotros ahorita? Y nos está haciendo un llamado de atención para que hagamos un cambio hoy por hoy en nuestra forma de ser, hacia una visión más sostenible. Yo voto por esa opción.
De hecho, aquí Anita nos está consultando cuántos KPIs son los recomendados para medir la estrategia de sostenibilidad, porque a veces pecamos por querer medir todo. Entonces se hace un montón, o si no, no se le da seguimiento a todos, o nos enfocamos al final solo en algunos, digamos, y no en todos. Entonces, Ay, ¿qué me es lo más encanta, me recomendable? encanta. Me encanta esa pregunta. Cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, hablamos de metas y de indicadores. Tenemos 167 metas involucradas y cada meta tiene su eje de indicador. Para que no estemos quebrándonos la cabeza. En algún momento, con un organismo internacional, me tocó implementar la creación de indicadores de medición de gestión ética e integralidad y creamos 45 indicadores de gestión, donde medíamos toda la trazabilidad de la actuación para lograr llevar y lograr tener el componente ético dentro de este organismo. O sea, yo hablo de 45 en diferentes etapas del proceso de implementación de ética y de la gestión integral dentro de esta organización. Esto por darle un ejemplo. Sin embargo, no hay un número. Yo diría, y es a lo que yo he apostado, que go to the basic, o sea, volvamos a lo básico. En el mundo de los proyectos antes se hablaba de metas, no de indicadores. Luego se habló de indicadores y hoy por hoy en el mundo de los proyectos se habla de resultados esperados. Entonces visualicémonos como proyectistas, pero desde la línea base, es decir, cuáles son nuestras metas fundamentales y planteémonos 3, 4, 5 logros en cada meta. O sea, y que sean realmente objetivos inteligentes, o sea, SMART, que son trazables, medibles, logrables, alcanzables, o sea, porque si no, vamos a tener estos objetivos que divagan, que son ambiguos, que no nos dan un norte, que nos dejan con más dudas que las que teníamos al momento de empezar a crear la estrategia. O sea, logremos aterrizar un poco. La estrategia de sostenibilidad viene de la mano con un cambio también de mentalidad. Entonces dejemos de pensar desde el punto de vista de la ilusión y del macrosueño, sino pensemos desde la acera de la globalización. No sé si alguien en la audiencia lo ha escuchado. Este término nos evoca a la mezcla y a los retos que hemos enfrentado globalmente, pero atenderlos localmente. O sea, pensar global, actuar local. Y este es el término hermano que nace de la globalización, pero que nos trae a visualizarnos desde un punto de vista, desde una esfera más local, más interna. Ya, la localización, por ahí se los dejo. Sin embargo, dándole un input a Anita y a toda la audiencia que se queda con nosotros y que ha pasado conmigo la tormenta, voy a compartirles un documento que tengo de la CEPAL en donde salen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con el detalle de sus metas y con los indicadores que la CEPAL considera son los más importantes de tomar a consideración. Así ustedes también pueden tener un norte de cómo lograr señalar puntualmente qué indicadores podrías aplicar en tu estrategia de sostenibilidad. ¿Les parece bien? ¿Los va a compartir ahorita o los va a compartir para que nosotros se lo enviemos? No, lo puedo compartir cuando, es que ahorita si yo hago Ah, algo en ok. el Ah, teléfono, no, no, dejo por la eso yo, presentación. Sí, sí, por sí, eso yo. pero No, no, con no, mucho genial, gusto. porque si nos los puedes enviar, nosotros igual lo que hacemos, así como enviamos la presentación, también les compartimos a ella, a las personas, digamos, Excelente. esto que estás comentando de la Esa CEPAL. herramienta. Sí, sí, Ujú. sí. Perfecto, perfecto. Con muchísimo gusto. Vamos a ir como para ir cerrando, Oli, Elisa, aquí, bueno, tengo comentarios que te agradecen realmente el enfoque que tuviste, porque aquí, digamos, dice que Cecilia está diciendo que sí muestra que aún pequeñas empresas pueden tener una estrategia de sostenibilidad. También nos comenta por acá que, vamos a ver, que gracias. ¿Qué opinas del modelo económico de la dona, de Cape Roadworks, algo así, como estrategia de sostenibilidad y crecimiento racional para implementarlo en nuestras empresas? ¿Lo has ¿Quién lo escuchado? pregunta? Daniela, Daniela, ¿qué opinas del modelo económico de la dona? ¿Sí lo has Hola, escuchado? Daniela. Yo, la verdad, me tomas por sorpresa. He escuchado de la economía circular, y pero la verdad no he escuchado el modelo de la dona. Me comprometo a investigar y a postear un poquito al respecto en mis redes una vez tenga mayor conocimiento. Gracias por dejarme también a mí ese espíritu creativo y me voy con mente de aprendiz a investigar al respecto. Ok, listo. Bueno, no, no.
Con esto creo que cerramos. Ya el resto lo que tenemos son comentarios, aportes que han dado algunos de los participantes. Muchos que te están agradeciendo, que te Muchas felicitan, que gracias. excelente, que muchas gracias, que Ha sido perfecto, un que honor, un comparta la placer. información de la CEPAL. Y pues bueno, ahí viene todo el detalle. Igual nosotros también la información del chat la guardamos para ver detalles o consultas a veces Muchísimas que gracias. nos aportan. Darte las gracias, Lieli, de verdad que yo sé que sudas para... Sí, un poquito, pero no se imaginan, o sea, para mí esto es eh, mi día a día, o sea, esta es mi vida. Si yo pudiera hablar de estos temas que me apasionan tanto y me alimentan el alma, yo pasaría haciendo esto todo el tiempo. Hago hincapié, por cierto, dentro de la Cámara de Industria de Costa Rica, en el área de servicios comerciales, estamos creando un programa virtual de sostenibilidad, o sea, Ujú. para la aplicación de modelo de negocio socialmente responsable, que ya van a tener ustedes información también. Pueden conectar, Tati, será que con Catherine, ¿cierto? Sí, igual nosotros tenemos los contactos, entonces nosotros le enviamos la información a ellos del programa que se está haciendo también por si quieren profundizar, porque al final este tema, y se nota que te apasiona y eso es bueno, digamos, porque se entiende muchísimo más y es más claro, ¿verdad? Entonces a todos nosotros le enviamos el programa que se va a estar desarrollando. Excelente. Arrancamos en julio para que se nos unan. Ah, bueno, ¿ves? Ya casi. Gracias al Banco Este, Nacional, a la Cámara de Industrias por el voto de confianza. Tatiana, te dejo la palabra. Gracias a ustedes también. no, Recuerden, gracias. recuerden, si vos te cuidas, cuidas a tu familia, a tu entorno y a la sociedad. Tomemos las medidas precautorias necesarias, por favor. Sí, muy importante. Gracias, Lieli, nuevamente. Las personas que se mantienen conectadas, que ahí me están escribiendo por el programa, nosotros vamos a estar haciendo llegar toda la información. Recordar que estamos trabajando en esta plataforma educativa para la sostenibilidad de las pequeñas y grandes empresas, que tenemos una variedad de temas durante todas las semanas, y durante junio y terminamos en julio, me parece. Son varias charlas que estamos haciendo. Entonces, para que ustedes estén pendientes de nuestras redes sociales y puedan participar, son totalmente gratuitas y la idea es que ustedes tengan como les dije a un inicio, esas herramientas de las cuales puedan aplicar en sus organizaciones o que puedan ampliar o recordar tal vez temas que en su momento vieron en la universidad, que leyeron o que han escuchado hablar a gente, pero que tal vez no tengan el conocimiento real, entonces para que puedan aprender, que al final eso es lo que siempre queremos, ¿verdad? Que ustedes puedan aprender. El miércoles tenemos una charla que es sobre, el tema es ¿qué es y para qué es el Lean Logistic? Entonces, si tal vez para ustedes no es de interés o no es del área de ustedes, lo pueden compartir con algún otro compañero de trabajo, que lo de Lean Logistic es principalmente temas de procesos en las organizaciones, cuando se generan servicios, productos, cómo hacer para que sean muchísimo más eficientes y que eliminar procesos tal vez que no agregan valor. Entonces es como en resumen algo similar a esto. Entonces para que puedan participar el miércoles a las 6 de la tarde. Gracias a todos. Les reitero, esto se está grabando, se lo vamos a compartir a ustedes, les vamos a compartir la presentación. Lieli nos va a mandar la información de CEPAL y también les vamos a mandar Así información es. del programa. Entonces, estamos listos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y nos vemos el miércoles. Un placer, Tatiana. Saludos al equipo. Abrazos. Un abrazo. Chao. Chao.